Bueno, creo que todos ustedes ya, me imagino que ya lo saben, tenemos el seminario de el curso de filosofía. Es un tema muy interesante, muy especial, ¿no? Que se ha elegido para este seminario, chicos. ¿Ya? Espero que todos estén ya listos para poder comenzar, que todos estén, ¿no? Siempre con los ánimos para poder prestar atención a la clase, ¿no es cierto? Seguir la explicación y luego resolver las preguntas, ¿no? Bien, chicos, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra clase, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar el material y así poder comenzar nuestra clase de seminario, ¿no? A ver, antes de comenzar, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy día? ¿Cuál es el tema que se ha elegido para este seminario, chicos? ¿Ah? No sé si ya lo saben algunos. ¿Mm? Bueno, ahí está. El tema que se ha elegido en esta ocasión es el tema del positivismo, ¿no? Es el positivismo. No sé si se puede visualizar ahí mi pantalla. Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Bien, chicos. Voy a agrandar un poquito para que se pueda visualizar mucho mejor. Ya está. Bien. En esta ocasión hemos elegido una corriente filosófica de inicios del siglo XIX. ¿Ya? Estamos hablando de una corriente filosófica, digamos, que estaría en el tránsito de la filosofía moderna a la filosofía contemporánea, ¿no? En ese trayecto, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son las ideas que expresa esta corriente filosófica y que en cierta medida, ¿no es cierto?, la seguimos manteniendo hoy día, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, miren, eh, todo el mundo cree que la ciencia y la tecnología son indispensables para el desarrollo de la vida, ¿no es cierto?, para el sostenimiento de la vida humana, ¿no? Y también para, obviamente, para mejorar las condiciones de la vida humana. Nadie estaría en contra de esa idea. ¿Mm? Todo el mundo cree que la ciencia y la tecnología, eh, digamos, resuelven los problemas del ser humano, ¿no? Yo creo que esa es una idea que está generalizada, ¿no es cierto? Es una idea presente en la gran mayoría de personas, ¿no? Por ejemplo, la idea de progreso. La idea de progreso, ¿no es cierto? De que el ser humano progresa, avanza, ¿no? Esta idea de progreso está eh, muy presente, ¿no? En la gran mayoría de personas. ¿No es cierto, chicos? Inclusive, muchos pensamos, muchos de ustedes me imagino que piensan así, ¿no? Y obviamente son ideas que están en nuestro ambiente, en nuestra época, son producto del desarrollo de toda una época, ¿ya? Bien, chicos, justamente esto quería comentarles para que vean que el tema que vamos a tratar es un tema que tiene bastante actualidad, es un tema que tiene mm, bastante, digamos así, semejanza con el pensamiento de nuestra época, con lo que pensamos nosotros ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Y con el estilo de vida que hemos desarrollado también. Por ejemplo, miren, todo lo que nosotros utilizamos para poder desenvolvernos en la vida diaria, ¿no es cierto?, es producto de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, tienes calor, prendes tu aire acondicionado o prendes tu ventilador. Estos artefactos que generan aire acondicionado o el ventilador son productos tecnológicos, elaborados a base de conocimientos científicos, ¿no? Si quieres viajar, por ejemplo, a una provincia del Perú o salir del país, tomas un avión, por ejemplo, ¿no? El automóvil, el avión, son invenciones tecnológicas en base a conocimientos científicos. Si tienes una enfermedad, no sé, muy grave,
¿no? Te intervienen los médicos. Los médicos se basan en la ciencia médica, tecnología médica, todo es en base a la ciencia. Desde el momento que estás conectado, por ejemplo, en tu casa, utilizando el internet y la electricidad, por ejemplo, todo eso es producto de las invenciones tecnológicas en base al desarrollo científico. Es decir, no se puede pensar hoy en día la vida del ser humano, ¿no es cierto?, sin la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿Se dan cuenta? La ciencia y la tecnología hoy en día es el sostén de la vida humana, ¿ya? Entonces, una de las primeras corrientes filosóficas que habla de estas cosas, que propone todas estas cosas, es el positivismo. ¿Ya, chicos? Es la corriente llamada positivismo que vamos a ver hoy día. Bien, ¿estamos listos ya para poder comenzar? ¿O tienen alguna dificultad, alguna consulta previa? ¿Mm? ¿Estamos listos, chicos? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a comenzar de una vez con el desarrollo del tema, ¿no? Miren, antes que nada, primero sería bueno dar una breve noción de lo que es el positivismo, ¿ya? ¿Ya, chicos? A ver. ¿Cómo sería esta noción? A ver, más o menos la palabra positivismo, ¿qué cosa les indica a ustedes? Cuando escuchan ese término, ¿qué cosa les sugiere? ¿Qué ideas les genera en la mente, no? A ver, a ver. A ver, ya me están. Ajá, algo bueno. Positivismo le suena a algo bueno, ¿no? Le suena, por ejemplo, a un cambio para bien, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, ser positivos, no rendirse. Allá, ustedes lo vinculan más que nada a una cuestión psicológica, moral, digamos, ¿no? Ya, miren, les voy a aclarar. A ver, la palabra positivismo está relacionada con el conocimiento positivo. ¿Qué cosa es el conocimiento positivo? Conocimiento positivo, chicos, es el conocimiento en base a hechos. Es el conocimiento, ¿no es cierto?, exacto de los hechos que observamos en el mundo, de los hechos que se dan en la naturaleza, en la sociedad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: la física desarrolla conocimientos positivos sobre la naturaleza. Cuando se dice conocimientos positivos sobre la naturaleza, estamos hablando de los hechos que se dan en la naturaleza, los fenómenos naturales. Un conocimiento positivo es un conocimiento que describe un hecho, una descripción de hechos. Por ejemplo, si yo digo, la Tierra gira alrededor del Sol, estoy ahí expresando un conocimiento positivo sobre el mundo. Entonces, positivo, chicos, tiene que ver con el conocimiento de hechos. Entonces, la palabra positivismo es la corriente filosófica que reivindica, ¿ya?, que realza, reivindica el conocimiento de los hechos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Positivismo entonces sería la corriente filosófica que se centra, y que no solamente se centra, sino que lo realza o reivindica el conocimiento basado en hechos. ¿Y quién es, o digamos, claro, cuál sería el tipo de conocimiento que se centra en hechos, en la observación de los hechos o de los fenómenos? El tipo de conocimiento que se basa en hechos o fenómenos es la ciencia. Entonces ahí ya tenemos una gran pista. El positivismo, chicos, como corriente filosófica, el positivismo resalta el conocimiento científico, revalora a la ciencia, realza a la ciencia, la pone por encima de todos los demás tipos de conocimientos, porque solo la ciencia se basa en hechos, hechos que se observan y se comprueban, ¿no es cierto?
Entonces, el positivismo es la corriente filosófica que realza el conocimiento científico, ¿no? Realza a la ciencia como el conocimiento supremo, como el conocimiento más valioso que existe, por varias razones, que luego lo vamos a explicar, ¿ya? Pero antes, chicos, para entender esto, veamos el contexto. El contexto es el siguiente, miren, el positivismo como corriente filosófica surge a inicios del siglo XIX, o sea, a inicios de 1800, ¿ya? Pero las ideas que el positivismo desarrolla son producto de la época moderna, son producto de años anteriores, ¿no? En especial, chicos, las ideas del positivismo se remontan a la Ilustración. ¿Saben? ¿Tienen alguna idea de lo que es la Ilustración? ¿Ah? La Ilustración fue un movimiento cultural, político o ideológico que se desarrolló en Europa y en especial en Francia. ¿Qué proponía la Ilustración? ¿Mm? Acá me dicen que tiene que ver con el racionalismo. Sí, en cierta manera sí, miren. La Ilustración fue un movimiento político-cultural que proponía la libertad o la emancipación del ser humano. Así es, la razón por encima de la fe, ¿no? La Ilustración proponía la libertad, la emancipación del ser humano en base a la razón. Solamente la razón, decían los ilustrados, estos pensadores, nos va a conducir a la libertad, a la emancipación plena. ¿A través de qué? La razón, por ejemplo, a través del conocimiento, mediante la ciencia, mediante la técnica. Todo eso es conocimiento racional, pues, ¿no? Todo eso ¿no? va a ser posible que se alcance la libertad y la emancipación del ser humano. ¿Ya, chicos? Ya, esa era la propuesta de la Ilustración. El positivismo, que surge después, ahí nomás, muy cerca, es consecuencia de ese pensamiento. El positivismo dice, bueno, sí, efectivamente. ¿Cuál es la máxima expresión de la razón humana? La ciencia, el conocimiento científico. Solo la ciencia entonces permitirá el progreso y la libertad del ser humano. ¿Ya? Entonces, ¿no? No hay que tomar en cuenta siempre el contexto. Miren, la Ilustración tiene que ver con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento político que marcó la vida de los europeos. ¿Por qué? Porque con la Revolución Francesa se pasa a una nueva era. Se pone fin a la era de los grandes reyes, a la era de los grandes señores con privilegios, aristócratas y la iglesia también con privilegios, y se funda un nuevo Estado basado en la igualdad ante la ley y en la libertad, ¿no es cierto? Ya, chicos, ese es el, digamos, el contexto, ¿no? Otro acontecimiento importante es la primera y la segunda revolución industrial, en especial la primera revolución industrial que se da en Inglaterra, es decir, de lo que el ser humano producía de manera, digamos, artesanal, ¿ya? Ahora se produce a gran escala con la industria, las maquinarias modernas, ¿no? Entonces los mercados se hacen cada vez más grandes para llevar una producción gigantesca, pues, a esos mercados, ¿no? Y así el sistema capitalista se consolida como un sistema mundial. ¿Ya, chicos? También están las guerras napoleónicas, ¿no? Y aquí tenemos la Escuela Politécnica de Francia, donde se preparó el fundador de esta corriente llamado Augusto Comte, que es el que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero primero veamos las características esenciales, ¿ya? Bien, chicos, un segundito, por favor, préstenme un par de segundos porque voy a abrir la puerta acá, ¿ya? Rápido.
Listo, ya estamos de regreso. Ahora sí, continuamos. Miren, veamos las características esenciales de esta corriente filosófica. Les voy adelantando que esta corriente filosófica, chicos, fue fundada por este gran pensador, justamente de inicio del siglo XIX, llamado Augusto Comte, ¿ya? Que justamente vamos a ver sus ideas, vamos a ver algunas referencias sobre este pensador a continuación, ¿no? Pero primero, veamos aquí las características esenciales del positivismo, ¿ya? Para tener una idea más clara, ¿no? Ya les dije que el positivismo reivindica a la ciencia o pone a la ciencia en un lugar superior, ¿no es cierto? Es el conocimiento supremo, ¿no? Superior a cualquier otra forma de conocimiento. ¿Ya, chicos? Entonces, la primera característica que debemos tener en cuenta es esta, ¿no? El positivismo reivindica el primado de la ciencia. Profesor, ¿eso qué significa? Que pone a la ciencia en un lugar superior. ¿Y por qué? Porque para el positivismo, la ciencia es la única que garantiza un conocimiento seguro y verdadero. Solo con la ciencia se puede conocer la naturaleza, la realidad, ¿no? Los diversos fenómenos del mundo de una manera exacta y segura, ¿no es cierto? Por lo tanto, si solo la ciencia es, digamos, un conocimiento seguro y verdadero, el único método correcto para lograr conocimientos seguros y verdaderos, es el método científico, ¿ya? El método de las ciencias naturales, ¿no? Claro, porque en esta época cuando hablamos de ciencia, chicos, estamos hablando de principalmente ciencias naturales. ¿Cuáles son las ciencias naturales? La física, la biología, la química, ¿no? La astronomía, etcétera, ¿no? Eran las únicas ciencias que habían logrado un alto desarrollo y conocimientos eh, verdaderos, ¿no? Entonces, la ciencia ocupa el lugar principal en todos los niveles de conocimiento, ¿no? El método científico es el único método correcto para poder lograr conocimientos verdaderos, ¿ya? Eso es digamos, una característica principal del positivismo, ¿no? Además, chicos, como vamos a ver, la ciencia es la única que, con sus conocimientos seguros y verdaderos, permite no solamente conocer cómo funciona la naturaleza, sino también permite controlar la naturaleza. Le permite al hombre dominar la naturaleza, es decir, transformar la naturaleza y ponerla a su servicio. Que eso es lo que realmente el hombre hace, ¿no? La civilización humana se caracteriza por eso. ¿Por qué? Porque el hombre se sirve de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que el hombre lo transforma, modifica la naturaleza, ¿ya? Para adaptarla a sus necesidades. Chicos, con la ciencia eso se logra de una manera más eficaz, ¿no? Y a gran escala, pues, ¿no? Bien, ¿qué más? El positivismo, chicos, miren, considera a la ciencia y su método como único medio de solución de los problemas sociales o humanos. La ciencia no solamente sirve para conocer el funcionamiento de la naturaleza y también para transformarla, sino también, de esta manera, la ciencia contribuye a la solución de los problemas del ser humano. Hace que la vida sea más confortable, ¿no es cierto? Y menos dolorosa, menos penosa. Ese era el ideal del positivismo, ¿no? Considera también, el positivismo es otra característica, miren chicos, que los fenómenos de la sociedad, los hechos sociales. A ver, ¿alguien está prendido? ¿Alguien está con su micrófono prendido? A ver, por favor, chicos, apaguen su micrófono.
¿sí? Ya, ya, muy bien. El, chicos, el positivismo también, eh, digamos, considera que los hechos sociales, los fenómenos sociales como los fenómenos políticos, los movimientos sociales, los fenómenos económicos, funcionan como los hechos naturales, o sea, en base a leyes, ¿no? Así como en la naturaleza hay leyes que gobiernan los fenómenos, que rigen a los fenómenos naturales, así también en la sociedad hay leyes que determinan los fenómenos sociales. Bien, otro detalle fundamental que no puede pasar desapercibido es el progreso, la idea de progreso social. Es decir, el positivismo considera que la humanidad progresa a través de la historia. La historia consiste en un avance hacia la libertad, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, el ser humano va progresando a través del tiempo, ¿no? Hay un optimismo en el progreso social de la humanidad. Pero el positivismo sostiene que ese progreso social solamente será posible gracias a la ciencia, ¿ya? Como consecuencia de su revaloración de la ciencia, ¿no es cierto? Ya que la ciencia se basa en hechos observados, el positivismo rechaza las concepciones idealistas de la realidad, ¿no? Profesor, ¿qué significa concepciones idealistas? Aquellas concepciones que tratan de explicar los hechos, ¿ya? Los hechos que se producen en el mundo, tratan de ser explicados a partir de cuestiones abstractas, ¿no? A partir de seres sobrenaturales, a partir de entidades ideales o espirituales, ¿no? Por ejemplo, las concepciones religiosas, donde se explica la realidad, el universo, la naturaleza, a partir de un ser espiritual, por ejemplo, Dios. O las concepciones filosóficas, llamadas también metafísicas, donde se explican los diversos fenómenos de la realidad a partir de entidades metafísicas, o sea, inobservables, ¿no es cierto? A partir de cuestiones ideales o metafísicas. Pero bueno, entonces ya tenemos una idea mucho más clara de lo que es el positivismo, ¿ya? No sé si hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Mm? ¿Nadie? ¿Todo bien hasta acá? Ya, muy bien, sigamos avanzando. Bien, como les dije, el fundador de esta corriente filosófica, que surge a inicio del siglo XIX, es este pensador llamado Augusto Comte, filósofo de origen francés, ¿ya? Comte, entonces, va a estar muy influenciado por estas ideas de la ilustración, como les dije, ¿no? Y en base a eso, desarrolla su filosofía positivista. Además, es considerado como el padre de una ciencia social. Me imagino que aquí de repente a algunos les interesa ir a la carrera de sociología, ¿no? Pues bien, miren, Comte es bueno, es el fundador de esa ciencia, de esta ciencia social, ¿no? Es considerado el padre o fundador de la sociología, que justamente Comte la llama física social, ¿ya? Es la física social, ¿no? Así como hay una física que estudia los fenómenos naturales, Comte decía, hace falta una física que estudie la sociedad. Y esta física social sería la sociología, ¿no? ¿Ya? Así como la física descubre las leyes que rigen a los fenómenos naturales, así también la sociología es como una física que descubre las leyes
que explican los fenómenos de la sociedad. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahora sí pasamos a ver el pensamiento de Augusto Comte. Miren, ya, presten atención para que se pueda entender la filosofía positivista, ¿no?, de Augusto Comte. ¿Ya? Miren, eh, este filósofo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es señalar cuál es el proyecto, cuál es el objetivo de Augusto Comte. ¿Qué es lo que quiere lograr con su reflexión filosófica, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? ¿Ya? Comte señala que solamente la ciencia hará posible la solución de los diversos problemas de la humanidad. ¿Ya? Mediante la ciencia podemos modificar o reformar la sociedad de tal manera que se solucionen los problemas que aquejan a la humanidad. Entonces, el propósito del positivismo de Comte es ese: reformar la sociedad, ¿no es cierto?, mediante la ciencia. Reorganizar la sociedad mediante la ciencia. ¿Por qué? Porque solo la ciencia puede terminar con los problemas que afectan al ser humano. Profesor, ¿qué tipo de problemas afectan al ser humano? Por ejemplo, la pobreza, el hambre, la desigualdad, ¿no?, la exclusión, las enfermedades, las epidemias, ¿no? Solo la ciencia puede solucionar los graves problemas que afectan a la humanidad, y aparte de ello, la ciencia puede permitir una vida más confortable al ser humano. Entonces, la sociedad tiene que reorganizarse en base a la ciencia. ¿Para qué? Para lograr el orden y el progreso social. Justamente esta frase, orden y progreso, se convierte en una especie de lema, ¿no? El movimiento positivista va a realzar esta frase como un lema: orden y progreso, ¿no? ¿Ya, chicos? Bien, entonces, este sería el objetivo, el propósito del positivismo de este filósofo, ¿no? Bien, no sé si esta parte está clara, chicos, o tienen alguna duda, alguna dificultad hasta acá. ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ya, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente, miren. Ahí está. Lo primero que debemos ver, chicos, para entender la filosofía de Comte, el positivismo, es cómo concibe la historia de la humanidad, ¿no? Acá hay algo muy característico de este pensador: la filosofía de la historia. Veamos cómo entiende Comte el proceso de la historia. Profesor, ¿a qué se refiere cuando se habla de filosofía de la historia? Cuando hablamos de filosofía de la historia, estamos hablando de la forma como se interpreta o cómo se concibe la historia de la humanidad. Filosofía de la historia significa una concepción, una forma de entender el proceso histórico de la humanidad, ¿ya? Entonces, Comte tiene toda una explicación de este proceso histórico. Comte dice: a lo largo de la historia, desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, el hombre ha progresado, el hombre ha avanzado. Y en ese progreso, en ese avance, ¿no es cierto?, Eh, la humanidad, ¿no?, los diversos pueblos de la humanidad necesariamente pasan por tres grandes etapas o tres grandes periodos, ¿no es cierto? Comte consideraba, por ejemplo, que Europa ya había pasado en su largo desarrollo histórico, había pasado por tres grandes periodos o tres grandes etapas en su desarrollo, ¿no? A estos tres grandes periodos, ¿no?, digamos, a este tránsito de la humanidad por tres grandes periodos,
Comte le llama la ley de los tres estadios. Profesor, ¿a qué se refieren los tres estadios? Son los tres grandes periodos por los cuales pasa la humanidad en su largo desarrollo a través del tiempo, ¿no? ¿Y por qué le llama una ley? ¿Por qué lo considera ley? Porque Comte considera que necesariamente todos los pueblos del mundo, ¿no?, en su desarrollo, en su evolución, en su progreso, tienen que pasar por esos tres grandes periodos. Son etapas necesarias en el desarrollo histórico de la humanidad. Así como un niño, como una persona pasa de la niñez a la juventud y de la juventud a la adultez, ¿no es cierto? Necesariamente es inevitable, ¿no? Ya, así también, ¿no?, la humanidad pasa por tres grandes periodos de manera necesaria, ¿no? Por ejemplo, el primer periodo por los cuales han pasado todos los pueblos, necesariamente, es el periodo teológico religioso. Comte le llama el estadio ficticio o teológico. ¿Ya? ¿En qué consistía este primer periodo? ¿En qué consistía ese primer periodo? A ver, chicos, más o menos a ver cómo se imaginan ustedes. ¿Mm? Ah, a ver, a ver. Acá me dicen, por ejemplo, que el hombre se servía a los dioses, no contaban con conocimiento suficiente, pensaban en cosas fantasiosas. Bueno, sí, esa es la interpretación positivista, pues, ¿no? Comte, ¿qué dice? Como en esta época inicial el ser humano no sabía cuáles eran las leyes de la naturaleza, no descubría cuáles eran las causas que generaban los fenómenos naturales, entonces el ser humano, basándose en su imaginación y su fantasía, ¿no?, empezó a creer en seres sobrenaturales, en fuerzas divinas, fuerzas sobrenaturales, en dioses, ¿no? Para de esta manera poder explicar los diversos fenómenos de la naturaleza, ¿no es cierto? De este modo el hombre se subordinó ante esos dioses imaginarios, ¿ya? Y empezó a rendirles culto, ¿no? Entonces, a esta primera etapa se le conoce como la etapa teológica religiosa, que es una, obviamente, como dicen en el chat, es una expresión de idealismo, ¿no? ¿Ya, chicos? Todos los pueblos de la humanidad, dice Comte, necesariamente pasan por esta primera etapa, en la cual prevalecen las explicaciones mítico-religiosas sobre la naturaleza. Por ejemplo, se habla de un Dios creador del universo, se habla de que los dioses o los espíritus, ¿no?, intervienen en los fenómenos naturales. Cada fenómeno natural, por ejemplo, un terremoto, una lluvia torrencial, una tormenta, se explican por la participación de seres divinos sobrenaturales. En esta época, los sacerdotes son hombres de prestigio, ya que ellos son intermediarios entre los dioses y los hombres, ¿no? Se comunican con los dioses y además poseen el secreto que los dioses revelan, ¿no? Entonces, por eso es que los gobiernos los estados de este primer periodo son estados teocráticos. La religión está muy vinculada a ese tipo de estados en este primer periodo, ¿no? ¿Ya? Es la ley de los tres estadios. Estamos explicando aquí la primera etapa, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, para Comte, los incas, los egipcios, los griegos, los romanos, todas las culturas del mundo antiguo estaban sumergidas en esta primera etapa, la etapa teológica, religiosa o ficticia, ¿no? Bien, chicos, estas son sus características, ahí está. Lo que se busca es explicar la naturaleza de las cosas o, digamos, los hechos de la realidad a partir de causas divinas,
causas sobrenaturales, ¿no? Sin embargo, la humanidad fue avanzando lentamente y llegaron a un segundo periodo, al periodo metafísico o abstracto. Profesor, ¿y este segundo periodo, cuál es la diferencia con el primero? ¿En qué consiste? Este segundo periodo, chicos, se refiere a que el hombre deja de explicar las cosas de manera mítica religiosa. Las explicaciones mítico-religiosas sobre la naturaleza pasan a un segundo plano y prevalecen explicaciones racionales. Es decir, el hombre trata de explicar los fenómenos de la naturaleza, de la realidad, en base a teorías racionales. ¿Ya? Teorías racionales que no se logran comprobar en la realidad, que no se logran comprobar en la observación, ¿no es cierto? Sino que simplemente son elaboraciones racionales, ¿no? Esto equivale, por ejemplo, la referencia más clara a esto serían las teorías filosóficas, que son teorías racionales que intentan explicar los diversos aspectos de la realidad. Pero obviamente son teorías que no pueden ser comprobadas en la observación. Y la principal característica de estas teorías racionales o filosóficas es que se centran mucho en las causas últimas y las esencias de las cosas. Todas ellas quieren buscar o quieren llegar a la esencia de las cosas, quieren descubrir las causas últimas, los fundamentos últimos de la realidad, ¿no? Lo cual determina que estas teorías racionales sean metafísicas. Porque hablar de esencias, hablar de causas o principios últimos, ¿no es cierto? Es caer en metafísica, es ir más allá de los hechos. Todo lo que está más allá de los hechos observados es metafísica, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, esta etapa, chicos, representa un avance respecto de la etapa anterior, porque la etapa anterior era el predominio libre de la fantasía, de la imaginación, ¿no es cierto? En cambio, ahora no. Ahora el ser humano se centra en la razón. Pero es una razón especulativa, o sea, sin base en la observación, en la experiencia. ¿Ya? Sin embargo, esta etapa, chicos, es necesaria para llegar a la etapa científica o positiva. ¿Ya? El tercer periodo de la humanidad es el periodo científico o positivo. Según Comte, este periodo ya se dio en Europa a partir de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, dice Comte, Europa entra en la etapa científica o positiva. Acá me preguntan, por ejemplo, si desde la segunda etapa se comienza a utilizar más la razón. Sí, efectivamente, ¿no? En la primera etapa predomina la imaginación y la fantasía, al tratar de explicar los fenómenos mediante seres divinos, dioses. En la segunda etapa ya se abandona la fantasía, la imaginación y se da lugar a la razón. Con la razón se busca explicar el mundo de manera más racional, sin caer en cuestiones religiosas, teológicas, ¿no? Mitológicas. Pero la razón sola, al final, cae en metafísica porque busca las esencias, las causas primeras, los primeros principios, los fundamentos últimos, ¿no? Todo eso es pura metafísica. Sin embargo, esta segunda etapa es necesaria para llegar a la tercera y definitiva etapa de la humanidad. El periodo científico positivo es el periodo final y definitivo de la humanidad. Profesor, ¿y por cuál es la característica de este periodo? En este periodo prevalecen las
explicaciones científicas de los fenómenos naturales. ¿Ya? Prevalecen las explicaciones científicas de los fenómenos naturales, ¿no? ¿Ya, chicos? Es decir, ¿no? Las teorías religiosas, teológicas, filosóficas, racionales del mundo pasan a un segundo plano y ahora lo que tiene mayor importancia en la sociedad son las teorías científicas, que están basadas ¿en qué? Están basadas en dos cosas, en la razón y la observación. Se elaboran teorías racionales del mundo, pero esas teorías tienen que ser verificadas en la observación de los hechos. La ciencia entonces se basa en la observación y descripción de los hechos. Se basa en hechos observables. ¿Ya? Y lo que le interesa fundamentalmente a la ciencia no es el conocimiento de las causas de los fenómenos, los primeros principios, las causas últimas de la realidad o las esencias, no le interesa eso. Lo que le interesa es descubrir las leyes que rigen a los fenómenos, las leyes de la naturaleza. Eso es lo que le interesa a la ciencia y obviamente, como dicen en el chat, se basa en el método científico, la observación, la experimentación, etc. Es el periodo final de la humanidad. ¿Ya? La ciencia entonces adquiere un gran prestigio, una gran importancia en este periodo y toda la sociedad se empieza a sostener sobre los conocimientos científicos y sus aplicaciones, ¿no es cierto? La tecnología, que justamente es lo que ha pasado, ¿ya? Cuando el conocimiento científico logró gran importancia en la sociedad, entonces toda la sociedad empezó a sostenerse sobre las aplicaciones del conocimiento científico, es decir, sobre la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la industria. La industria moderna es tecnología basada en conocimiento científico. Desde el momento que nos servimos de energías, de recursos naturales como energías, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Lo utilizamos como fuente de energía. Las máquinas modernas que transforman, es decir, los automóviles, los aviones, la electricidad, etcétera, ¿no? Todo esto es producto de la ciencia. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la ley de los tres estadios. ¿Por qué ley? Porque Comte considera que toda la humanidad de manera necesaria tiene que pasar por esos periodos mencionados, ¿no? El primer periodo, por ejemplo, según Comte, equivale a la infancia o la niñez de la humanidad. El segundo periodo equivale a la juventud de la humanidad y el periodo final equivale a la madurez de la humanidad. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda con lo que acabamos de explicar, chicos. No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna dificultad? ¿Mm? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Miren, aquí hay una descripción más detallada de cada periodo. Por ejemplo, miren, el primer periodo teológico o ficticio, podemos ver que se divide en tres niveles, ¿no? El fetichismo, por ejemplo. ¿Qué cosa es el fetichismo, profesor? Fetichismo es el pensamiento mágico, la magia, ¿ya? Pensar que detrás, o sea, concebir la naturaleza como que está gobernada por fuerzas o espíritus. Pensar que cada cosa tiene un espíritu, un alma, y que al final la naturaleza se comporta en base a la voluntad de esos espíritus. Entonces, si queremos ganarnos el favor de la naturaleza, el favor
¿no? Que las cosas sucedan tal como queremos, debemos hacer un culto religioso a esos espíritus, ¿no? Ese es pensamiento mágico. Por ejemplo, aquí en el Perú, cuando la gente hace ciertos rituales para comunicarse con los espíritus del bosque, con la ayahuasca, por ejemplo, se cree que van a entrar en contacto con los espíritus del bosque. Ya, eso es pensamiento animista o también llamado fetichismo. Es magia, pensamiento mágico. Pero al final, como te dice, este pensamiento mágico deriva en un politeísmo, porque esos espíritus van adquiriendo la forma de dioses. Y entonces surgen una gran diversidad de dioses. Para cada cosa hay un dios. Pero al final de todos estos dioses prevalece uno y se forma el monoteísmo. La expresión más lograda del monoteísmo sería la religión judeo-cristiana. ¿Ya? Bueno, esto pertenece al primer periodo de la humanidad, ¿no? El estadio teológico o ficticio. El segundo periodo, que es el periodo metafísico o abstracto, que se basa en explicaciones racionales del mundo. Tiene como característica, chicos, como ya lo hemos explicado, buscar las esencias de las cosas. ¿Mm? Es decir, lo que se busca es conocer, por ejemplo, los fundamentos últimos de la realidad, los primeros principios de las cosas. Y eso es algo que va más allá de los hechos. Lo que el ser humano puede observar son solamente hechos, fenómenos. Buscar las esencias, sus fundamentos, sus principios últimos, es metafísica, chicos. ¿Ya? Y eso es algo que no sirve, según Comte, no tiene ningún resultado útil para el ser humano. Y tampoco representa un conocimiento seguro porque más que nada es un conocimiento especulativo, ¿cierto? En cambio, el periodo final, llamado también o conocido como el periodo científico o positivo, es el periodo en el cual prevalece el conocimiento científico en la sociedad. Y este conocimiento científico es un conocimiento basado en hechos observados. ¿Ya? Lo que le interesa a la ciencia es la observación de los hechos. Y a partir de la observación de los hechos, descubrir cuáles son las leyes que rigen a los fenómenos. Por ejemplo, cuando se habla de la ley de la inercia, la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, lo que le interesa a la ciencia es eso, ¿no? A la ciencia ya no le interesa hablar, saber si Dios existe o no existe. A la ciencia no le importa descubrir la esencia de las cosas o las causas primeras, ¿no? Los primeros principios, porque eso es algo que escapa a la observación de los hechos. ¿Ya? A la ciencia lo único que le interesa es el descubrimiento de las leyes que rigen a los fenómenos, ¿no es cierto? ¿Ya? La ciencia entonces ya no le interesa lo demás. Por ejemplo, cuando alguien dice que se puede demostrar científicamente que Dios existe, o algunos dicen, no, la ciencia dice que Dios no existe, ya, están completamente equivocados. La ciencia no toca el tema de Dios, ¿ya? Eso se debe tener en cuenta, chicos. Un científico te diría, bueno, de Dios yo no puedo decir nada, ¿no? Porque yo no estudio a Dios. Yo estudio fenómenos naturales, fenómenos que puedo observar, comprobar, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya, chicos? Ya, muy bien. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá?
Ya, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Acá me preguntan, ¿la teología qué tipo de estudios realiza? La teología es una rama, se podría decir que es todo un conjunto de estudios sobre las cuestiones divinas, sobre todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Con la naturaleza de Dios, con su existencia, ¿no? Y obviamente la teología es un conjunto de estudios que principalmente está ligado a la religión judeo-cristiana, ¿no? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, sigamos avanzando, chicos. Ahora miren, antes de terminar con este periodo, para Comte, la ciencia es fundamental para la humanidad. ¿Por qué? Porque con su método científico se puede conocer las cosas de manera segura, de tal forma que inclusive se puede calcular los fenómenos de la naturaleza, el ser humano puede prever lo que va a pasar más adelante. Y eso es fundamental para poder actuar y organizarse, ¿no? ¿Ya? Por eso acá hay un lema de Comte que dice que la ciencia permite al ser humano prever y la previsión permite actuar. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿por qué es importante la ciencia y por qué la ciencia va a liberar al hombre de sus grandes problemas que lo aquejan durante siglos y siglos? Porque, por dos cosas. Porque la ciencia permite un conocimiento seguro de las cosas y a partir de ese conocimiento seguro, el hombre puede transformar, puede manipular la naturaleza y ponerla a su servicio para lograr satisfacer todas las necesidades posibles, ¿no? Inclusive necesidades que no son tan necesarias, sino que tienen que ver básicamente con el confort, la comodidad, el placer, ¿no? De tal manera que el hombre no solamente resuelve sus necesidades básicas, sino que también satisface aquellas necesidades, digamos así, secundarias, ¿no? Confort, comodidad, placer, etcétera. Y de esa manera logra la felicidad, ¿no es cierto? Eso era, digamos, el objetivo del positivismo. Con lo cual, hoy en día la humanidad está metida en eso, pues, ¿no? Por ejemplo, con la ciencia se fabrican automóviles, en vez de ir a pie o en vez de ir a caballo o en carreta, viajas en un ómnibus o viajas en un avión, más rápido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si antes con los fertilizantes naturales podías producir determinada cantidad de productos, ahora con los fertilizantes producidos industrialmente, o sea, en base a la ciencia, ¿no es cierto? Se produce a gran escala. Se hace producir a la tierra altas cantidades de alimentos. ¿Qué les parece, chicos? ¿Es importante o no es importante la ciencia? ¿Ah? ¿Qué opinan? Lo que Comte no había pensado, y esto chicos es importante y ustedes tienen que tomar en cuenta esto, presten atención, lo que Comte ni los filósofos de este periodo habían pensado es que toda eh, toda esta forma de vida basada en la ciencia y en el control y transformación de la naturaleza iba a traer graves consecuencias para el desarrollo, para el sostenimiento de la vida. Ellos no se imaginaron que con la industria y con la transformación de la naturaleza, lo que íbamos a generar era una crisis climática altamente grave que va a poner en peligro la vida humana y de todas las demás especies. Y que ya se está dando ahorita, chicos, ya se desató el problema ya. No sé si ustedes están enterados porque esto no lo pasan en televisión, pero el problema climatológico a nivel mundial ya se desató.
y la Tierra ya está en peligro. Alguien, claro, calentamiento global y todo eso sí, pero es que no tienen una idea clara de lo que significa todo eso. ¿Saben lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar aquí a unos 15 o 20 años más? O sea, el futuro para las generaciones jóvenes está en peligro, chicos. ¿Saben lo que está pasando ahorita? Ahorita hay un riesgo. Ahorita estamos en un grave peligro que eh, no se sabe prácticamente lo que va a pasar. La humanidad, ahorita las grandes potencias están asustadas porque si el planeta aumenta en 1 grado más de temperatura, la temperatura del planeta aumenta 1 grado más, va a haber un proceso de descongelamiento general en todo el planeta, ¿no? Va a haber un aumento del nivel del mar y va a haber un proceso de desertificación. ¿Saben lo que significa eso? Los nevados, que son la fuente de los ríos que generan agua para poder beber, se van a secar. O sea, no va a haber agua. El agua se va a convertir en un producto escaso, de lujo. Ya ahorita se está manifestando la crisis climática, ya se desató, porque hay temperaturas extremas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Chile está nevando. Chile ahorita parece la Antártida. Y está nevando sobre lo que fue un desierto. Por lo general en un desierto no nieva, pero en un desierto es una zona de calor, es una zona árida, ¿no? Está cayendo nieve en el desierto. Parece los Alpes. Y es acá nomás en Chile, ¿eh? A unos 1000 kilómetros abajo nada más. Y en Europa hay más de 300 personas que están muriendo por la ola de calor. Se están incendiando bosques enteros. Ya en muchos países como África hay problemas de agua. El agua ya es escasa. Mucha gente se está muriendo de sed ahorita. Y el problema, ya los estudios científicos, y esto es irreversible, esto ya no tiene solución. O sea, pensar de que esto va a tener solución es un sueño, chicos, ya no tiene solución. Ya los mismos hombres, los mismos investigadores científicos han dicho, ya no hay solución para la magnitud de este problema. Es más, si para el 2025 no se reduce las emisiones de CO2 a la mitad, la Tierra va a aumentar en un grado más, y ahí sí, para el 2040, lo que va a pasar es que la tercera parte de la humanidad va a perecer. Y eso ya lo han dicho los científicos. ¿Saben cuánto es la tercera parte de la humanidad? Sería más o menos 2.500 millones de seres humanos. Y esto va a afectar a todo el planeta, porque no crean que porque somos el Perú, no nos va a afectar. Ahorita nos va a tocar. Bueno, solamente les digo que con esta mentalidad científica, positivista, de transformar la naturaleza, utilizarla, ¿cierto? Para ponerla a nuestro servicio, lo que hemos generado es un desastre ambiental que va a poner en peligro nuestra propia existencia. Esa es la consecuencia. ¿Ya, chicos? Bien, finalmente ya para ir desarrollando los demás puntos, veamos la clasificación de las ciencias que hace Augusto Comte. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos mencionado, algo sobre lo que se ha explicado. ¿Mm? ¿Todo está claro? ¿Seguros? Ya, muy bien. Bueno, nos ha tocado vivir una época bastante difícil, una época en la cual tendremos que luchar por la supervivencia, ¿no es cierto? Así suceden las cosas, chicos. Y mientras más personas tomen conciencia del problema, ojalá que tenga
consecuencia positiva, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, para ustedes una posible solución a este problema? A ver, chicos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué deberían hacer los países, los estados, los gobiernos? ¿Mm? Ante esa problemática. Acá me dicen, por ejemplo, la reducción de emisiones de CO2. Claro, eso es lo que los científicos han dicho. Se tiene que reducir el CO2 sí o sí. Pero eso es imposible porque toda la vida moderna, la industria y el transporte funcionan con energía fósil. Y la principal energía fósil usada es el petróleo. ¿Cómo podrían reducir las emisiones de CO2? ¿Mm? ¿Cómo se podría reducir eso, chicos? Ahí viene el problema, ¿no? Ahí está el grave problema, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, me dice su compañero, usando fuentes de energía renovable. Ya saben lo que se ha descubierto, para producir esos artefactos que generan energía renovable, como el viento, como la energía solar, se requiere la extracción de minerales bastante raros, que solamente hay en ciertas partes del mundo, y que al extraerlos y al procesarlos, se genera una alta contaminación, se libera una gran cantidad de CO2, de tal manera que procesar y fabricar ese tipo de artefactos también genera una gran contaminación. Por ejemplo, modificar nuestras vidas y reducir el nivel del consumo. Esa es una de las salidas. Pero bueno, bien chicos, vayan pensando en ese tema que es importante, pero vamos avanzando con esto. Miren, Comte en su momento llega a hacer una clasificación de las diversas ciencias. ¿Ya? Él habla de ciencias menos complejas a ciencias de mayor complejidad. Por ejemplo, ¿cuáles son estas ciencias menos complejas? Primero que nada, Comte considera que la matemática es la base de todas las ciencias. Todas las ciencias, como la astronomía, la química, la física, etcétera, todas ellas necesariamente deben utilizar la matemática. La matemática es un instrumento, una herramienta, ¿no?, de todas las demás ciencias. A partir de ahí, Comte hace una clasificación de las ciencias de menor complejidad a mayor complejidad, ¿no? O sea, va de menor a mayor complejidad. La ciencia menos compleja sería la astronomía, porque en la astronomía, dice Comte, solamente se utiliza la observación, ¿no? En cambio, más complejas que la astronomía ya serían la física y la química, porque aquí se utiliza la observación y la experimentación. ¿Ya, chicos? Observación y experimentación. ¿Ya? La fisiología, profesor, ¿qué es la fisiología? La fisiología es lo que ahora llamamos medicina, ¿no? La medicina, la fisiología, ¿no? La fisiología, la medicina y la biología estarían incluidas ahí. Para Comte, la fisiología, es decir, la medicina y la biología, son las ciencias más complejas que existen porque estudian el fenómeno de la vida. La vida es algo mucho más complejo que estudiar las cosas inertes, ¿no? La física, la química, la astronomía estudian la materia inerte, pues, ¿no? En cambio, la biología y la medicina ya estudian los organismos vivientes. Por lo tanto, es mucho más compleja que las anteriores, ¿ya? Sin embargo, dice Comte, tiene que haber una ciencia mucho más, hace falta una ciencia, dice Comte, que es la ciencia
que estudie la sociedad. Solamente tenemos ciencias que estudian la naturaleza, pero no hay ninguna ciencia que estudie la sociedad. Esa ciencia que estudie la sociedad tiene que ser la física social, que ahora se le ha cambiado el nombre a sociología, ¿no es cierto? Comte entonces propone una nueva ciencia, la física social o sociología. Y esta nueva ciencia, dice Comte, presten atención chicos, esta nueva ciencia tiene que ser la ciencia más compleja que todas las demás. Profesor, ¿la sociología sería más compleja que la física, que la química, que la matemática, que la astronomía? ¿Por qué sería más compleja? Bueno, Comte dice, es más compleja porque estudia a los seres humanos y a la sociedad. La sociedad humana es un nivel de realidad mucho más complejo que la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la sociedad intervienen diversos factores, diversos elementos. Cada ser humano nomás tiene una forma de actuar y de pensar completamente distinta del otro. Pero además en la sociedad encontramos diversos elementos interrelacionados. Lo político, lo económico, lo psicológico, lo cultural, ¿no? Todo esto está interactuando en la vida social, ¿no? Entonces, por eso es que la física social es la ciencia de mayor complejidad. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, esta es la primera clasificación de las ciencias desarrollada por Augusto Comte, ¿no? Miren, y aquí de manera más específica, Comte empieza a hablarnos ya de la sociología o de la física social. ¿Ya? Así como dijimos, como la física estudia la naturaleza y sus fenómenos, la física social o sociología estudiaría la sociedad y sus diversos ámbitos, ¿no? En este caso, entonces, la física social o sociología estaría dividida en dos grandes ramas, la estática social y la dinámica social. La estática social, por ejemplo, estudiaría los diferentes elementos que componen el orden social. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de un orden social? Todos estos que están acá mencionados, ¿no? Los individuos que están organizados en familias, la división del trabajo, ¿no? O sea, lo económico, el poder político, el tipo de lenguaje, el tipo de... Es decir, en toda sociedad existen estos elementos. Hay que ver cómo interactúan esos diversos elementos. Entonces, miren, chicos, la estática social estudia los elementos que componen el orden social. La dinámica social estudia las leyes que gobiernan el progreso de la humanidad, las leyes del progreso. ¿Qué es lo que hace que una sociedad progrese? ¿O cómo avanza, cómo progresa la sociedad? Y acá tiene que ver, obviamente, la ley de los tres estadios, ¿no? O sea, la idea de que la sociedad avanza pasando por tres grandes periodos de manera necesaria, ¿no? Chicos, estas serían las dos ramas de la sociología como ciencia que estudia la sociedad, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, Comte llega al extremo, porque esto ya realmente es un extremo, de proponer una nueva religión. En vez de la religión idealista, metafísica, basada en un ser divino, sobrenatural, ¿no es cierto? Comte propone una religión positiva, es decir, una religión basada en elementos reales, en elementos existentes. ¿Cuál es esa religión? La religión basada en elementos existentes sería la religión positiva, que estaría basada en tres elementos: la humanidad, a la que Comte llama el gran ser, en vez del Dios, ¿no?, considerado como el gran ser, el ser supremo, la humanidad tiene que reemplazar a ese Dios.
O sea, el nuevo Dios sería la humanidad. ¿Ya? El gran fetiche o el gran ídolo sería la tierra o la naturaleza. Y el gran medio sería el espacio, es decir, el ambiente, el medio ambiente, ¿no? Esta es la nueva religión de Comte, chicos, denominada también como religión positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque está basada en elementos existentes observables, la humanidad, la tierra, el ambiente o el espacio. ¿Ya? Bueno, esto en realidad fue considerado ya como un extremo del positivismo, ¿no? Querer reemplazar la religión, ¿no?, por una religión, digamos, realista, positivista, naturalista. Pero en fin, eso, digamos, representó entonces el propósito, es decir, el objetivo y la esencia de la filosofía positivista. ¿Ya, chicos? Bien, de esta manera entonces hemos visto los diferentes ámbitos, los diferentes aspectos del positivismo, ¿no? No proponía el ateísmo, sino reemplazar al Dios sobrenatural por un Dios real, ¿no? Ese Dios real, ¿cuál es? La humanidad. Un Dios observable, un Dios que existe en carne y hueso, el ser humano, ¿no? Porque ateísmo significa sin Dios. Y Comte no está diciendo que no haya Dios. Tiene que haber Dios, pero no el Dios espiritual, sobrenatural, sino el Dios que sería la humanidad, ¿no? El ser humano. Bien, chicos, entonces hasta acá hemos llegado con nuestro curso de positivismo, el seminario, ¿no? En esta ocasión. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en las preguntas que vienen a continuación. Voy a compartir mi pantalla de las preguntas. Ahí está. No sé si se puede visualizar. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Ya, a ver, veamos. A ver, empecemos. Miren, dice, pregunta 1. De acuerdo con el positivismo, determine la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. A ver, el orden social se logrará si se conocen las leyes que rigen la sociedad. Claro, esto es correcto para Augusto Comte, ¿no? La sociología hace posible el orden y el progreso social, conociendo las leyes que rigen la sociedad y las leyes que determinan su avance. A ver, acá dice, ¿el progreso social se logrará mediante la creación de nuevos valores? No, eso sería falso. La historia de la humanidad ha pasado por 3 estadios, verdadero, ¿no? Ya, sería entonces la alternativa D, ¿ya, chicos? La D de dado. Bien, acá, a ver, sigamos. Acá hay una pequeña lectura, dice, a diferencia del idealismo, en el positivismo se reivindica el primado de la ciencia. Solo conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias. Y el único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales. El método de las ciencias naturales, descubrimiento de las leyes causales y el control que éstas ejercen sobre los hechos, no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también al estudio de la sociedad. Por esto la sociología, entendida como la ciencia de aquellos hechos naturales constituidos por las relaciones humanas y sociales, es un resultado característico del programa filosófico positivista. En el positivismo se exalta la ciencia en cuanto único medio en condiciones de solucionar, en el transcurso del tiempo, todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces habían atormentado la humanidad. A ver, en líneas generales, un rasgo cardinal del programa positivista es el cuestionamiento de las ciencias sociales, no. El rechazo de toda forma de saber absoluto. Podría ser, a ver,
veamos las demás claves. El descrédito de las ciencias naturales tampoco. La conciliación con la filosofía idealista tampoco, pues, ¿no? Acá la única que se acerca, chicos, es la B de Barco, ¿ya? El rechazo de toda forma de saber absoluto. ¿Por qué? Porque la ciencia no da un saber absoluto, solamente da un conocimiento de los hechos, nada más. Saber absoluto significa explicar los hechos a través de causas divinas, etcétera, pues, ¿no? ¿Ya? 2, la B de Barco, ¿ya? 3, dice, los principios mismos que emplea no son ya más que verdaderos hechos, solo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo vínculo deben formar. Por otra parte, cualquiera que sea el método racional o experimental de llegar a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura imaginación pierde entonces irrevocablemente su antigua supremacía mental y se subordina necesariamente a la observación de manera adecuada para constituir un estado lógico plenamente normal, sin dejar de ejercer, sin embargo, en las especulaciones positivas, un oficio tan principal como inagotable para crear o perfeccionar los medios de conexión ya definitiva, ya provisional. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo a la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas, la mera investigación de las leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Se infiere que para el pensamiento positivista es necesario a ver, ¿qué cosa es necesario? ¿Abandonar la investigación de las causas? Sí, porque ya está diciéndolo bien claro. No interesa aquí el conocimiento de las causas de los fenómenos, sino de las leyes, ¿cierto? Entonces, es necesario esto. Sería la A de avión. ¿Ya, chicos? 3, alternativa A. A ver, la 4, miren, dice, en su clasificación y jerarquización de las ciencias, Comte toma en cuenta como criterios el nivel de complejidad y generalidad. En ese sentido, la más compleja y la menos general sería la sociología. Como les dije hace un rato, la sociología es la ciencia más compleja frente a las demás y a la vez es la menos general, ¿no? La más general sería la astronomía. La sociología es mucho más específica, porque de los diferentes ámbitos de la realidad se centra solamente en el ser humano, en la sociedad nada más. 4 sería la D de dado, ¿ya? A ver, para responder las 5 y las 6, acá hay un texto, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, para Comte, fundador de la sociología y del positivismo, el rechazo de cualquier discurso trascendente y especulativo supone un intento por descubrir las leyes que gobiernan la experiencia y que rigen el comportamiento de las sociedades. De ahí que el método de las ciencias naturales haya encarnado desde muy temprano el ideal del pensamiento positivista. Comte no estaba tan interesado en producir un sistema filosófico como en promover una reforma social, lo que ciertamente ameritaba un cambio intelectual de gran envergadura. Esto fue solo lo que propuso en su curso de filosofía positiva de 1830, donde define el término positivo como una manera especial de filosofar que consiste en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por objeto la coordinación de los hechos observados. Bien, a ver. La 5 dice, a partir de lo planteado en el texto, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El interés primordial de Comte es la reorganización de la sociedad, esto sería verdadero, ¿no? Para Comte, el conocimiento positivo se funda en la observación
también es verdadero. El positivismo constituye un discurso orientado a la especulación, esto sería falso, ¿ya? 1 y 2, sería la B de barco. La 6, en cuanto al aspecto metodológico, se infiere que el pensamiento de Comte muestra una clara afinidad ¿con qué? Con la teoría metafísica, con el socialismo, con la ciencia formal, con la ciencia natural, chicos, ¿ya? Ahí sería la D de dado, ¿ya? 6, la D de dado, ¿no? Bien, miren, la 7 y la 8 es para que ustedes respondan con sus propias palabras. Más bien pasemos a la práctica de clase número 2. Miren, dice acá, Augusto Comte es considerado el padre ¿de qué? De la sociología, pues, ¿no? Ahí está. 1, C de casa. 2, indique los enunciados correctos en relación con el positivismo. La única forma válida de conocimiento es la ciencia. ¿Ya? Esto es verdadero. El estadio ficticio es el periodo de madurez intelectual. Esto sería falso. Es el periodo de la infancia de la humanidad. La religión y la metafísica son saberes superados. Eso sería verdadero, ¿no? La ciencia ha superado a estos saberes. 1 y 3. La D de dado, chicos. Sería la 2, ¿no? 2 D de dado, ¿ya? A ver, la 3. Señale los enunciados correctos que corresponden a la etapa positiva según el esquema de Comte. A ver, la ciencia rechaza todo estudio de la sociedad. Falso, ¿no? La ciencia hace posible el orden y el progreso. Esto sería verdadero. La ciencia busca la causa o razón de los hechos. Falso. La ciencia busca las leyes, nada más. Acá sería la B de barco. 3, B de barco. A ver, la 4. El método básico de la ciencia, según el positivismo, es la observación. Ahí está, 4, la D de dado. 5. Un gran número de personas considera que los desastres naturales ocurren en virtud de la voluntad de Dios y constituyen así un castigo divino. Según Comte, esas personas se ubicarían mentalmente en el estadio ficticio o teológico. 5, la A de avión. A ver, la 6, chicos. A ver, la 6. Bueno, es la última pregunta. A ver, veamos la 6. Dice, Augusto Comte propuso que la evolución intelectual de los seres humanos atraviesa 3 estadios. Claro, ¿no? Ya. Entender esta ley resulta fundamental para el pensamiento positivista en su propósito de alcanzar el orden y el progreso. A continuación, establezca la relación correcta entre el estadio y la característica que le corresponde. A ver, ¿cuál sería la relación correcta? A ver, el estadio teológico, ¿con cuál lo relacionamos? ¿Con la A, con la B, con la C? A ver, chicos. A ver, dice, ¿qué dice en la A? Dice, explicación de la realidad a partir de conceptos puros. Ya, esto no corresponde con el estadio teológico. Descripción objetiva de los fenómenos naturales y sociales. Esto tampoco. En la C, apelación de a seres sobrenaturales para dar cuenta del mundo. Ya, esto sí, ¿no? 1 con C. ¿No? Acá sería 1 con C. Ahí está. A ver, la siguiente, estadio metafísico, ¿cuál sería? La 2, ¿con cuál lo relacionamos? A ver. La 2 lo relacionamos con, a ver, explicación de la realidad a partir de conceptos puros. Ya, esto es estadio metafísico, ¿no? Lo que correspondía a la filosofía. Por lo tanto, el estadio positivo se relaciona con la B. 1 con C, 2 con A y 3 con B. Sería la B de barco. Ahí está. La respuesta no puede ser la A, es la B, chicos. Ya, muy bien. Bien, chicos, hemos llegado entonces al final de nuestro seminario. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Más bien, gracias por la participación, por su atención, por sus preguntas, ¿no? Y ya nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Bien, que tengan un buen día. Chao, chao, nos vemos. Chao. Hasta luego.